Pizza Fría, un podcast sobre viajes en el tiempo. ¡Feliz viaje, Marty! Cine, series, videojuegos, música y cómics. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. Porque la pizza, incluso fría, es sensacional. Igual los temas de conversación, hay algunos que en la boca jamás pierden sabor. Pizza Fría, todos los miércoles a las 6 p.m. por Querétaro.fm. Códice Político. Escúchenos todos los lunes a las 8 de la noche por códiceinformativo.com. Beto Jera y su tijera. Todos los miércoles a las 8:30 de la noche por Querétaro.fm. Beto Jera y su tijera. Sin filtros, sin miedos, sin tabús, con juicios incómodamente honestos. La mamá de Inés. Sexo, secretos, secciones y tu mamá también. Todos los jueves a las 8 de la noche por Querétaro.fm. Si Querétaro es la palabra más bonita del español, imagínate la estación de radio. Querétaro.fm. Querétaro.fm. Próximamente. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, es un placer estar con usted aquí en Códice Político, este programa de Códice Informativo en el cual analizamos a profundidad el momento político en Querétaro. Hablamos de política, hablamos de economía, hablamos de seguridad, de todos los temas que usted ve a diario en nuestra página www.códiceinformativo.com. Aquí le entramos a fondo, los debatimos, los analizamos y los discutimos con invitados especiales o como el día de hoy con nuestros compañeros que forman parte del staff de Códice Informativo. Yo soy Víctor Pernalete y por los próximos 60 minutos estaremos hablando de varios temas, empezando por el asunto de la seguridad. Vamos a hablar de este narcolaboratorio que se descubrió el día viernes pasado y que fue de manera fortuita, pero que al final pudo dar con un espacio en el cual se creaba metanfetamina y algunos otros tipos de droga que después iban a parar a nuestras calles aquí en Querétaro. Es un tema interesante, así que lo iremos discutiendo aquí con nuestros compañeros del staff y posteriormente en los próximos bloques estaremos hablando de lo que fue el año político en Querétaro, de qué sucedió, cómo sucedió, por qué sucedió. Vamos a hacer un análisis retrospectivo al respecto, porque hoy es nuestro último programa de Códice Político de este año 2015. Para poder platicar de todos estos temas, tengo invitados muy especiales de nuestro staff aquí en Códice Informativo. La primera de ellas, nuestra más reciente adquisición periodística en Códice Informativo, nuestra compañera Paulina Rosales, quien ya ha sido de estos micrófonos. Hola Víctor y hola a mis compañeros Karen y Rafa, y pues les quiero agradecer el haberme invitado a Códice Político. A ver, es la más reciente adquisición. A Códice Político, y pues le doy la bienvenida a todos los radioescuchas. Muy bien, muchas gracias Paulina. Está con nosotros otra compañera que ya tiene más experiencia, pero que también no es de las más antiguas, pero ya tiene callo acá en Códice, Karen Munguía. Hola, ¿qué tal Vic? Tengo un año ya. Hace unos mesecitos cumplir. Un año y cachito. Hola, ¿qué tal a todos? Rafa, Pau, Víctor y allá en cabina. Bueno, ahorita les mandamos el saludo a ellos. Eso va al final, ¿eh? Y también, bueno, ya saben, porque ya se adelantaron aquí las compañeras, que está con nosotros Rafael Camacho, nuestro más antiguo colaborador de esta mesa en Códice Informativo, el que se la sabe de todas ahí en Plaza de Armas, ahí en el Palacio de Gobierno, el experto en el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. ¿Qué más puedo decir de ti, Rafa? Pues no te creas, Víctor, buenas noches, no me sé de todas, llegaron 2 boleros nuevos y esos todavía no los termino por conocer. Pero denle unos días, mire, de aquí a que arranquemos 2016 con el Códice Político ya del próximo año, seguramente Rafa se las va a saber con todo y guitarra, ¿no? Pues esperemos que así sea. Buenas noches, Karen, Pau,
pues a todos los que nos escuchan totalmente en vivo aquí en Códice Político, pues a darle, ¿no? Que hay mucho de qué hablar. Mucho de qué hablar, seguramente sí. Vamos a arrancar, como le adelanté hace unos minutitos, con el tema de seguridad y el asunto del narcolaboratorio. Antes de entrar en materia, vamos a ponerle en contexto con este reportaje especial que preparó Karen Munguía. 475 kilogramos de metanfetaminas fueron localizados en el presunto narcolaboratorio localizado en la comunidad de Pintillo, en la delegación Santa Rosa Jáuregui, un lugar escondido. No es tan fácil llegar, es un camino largo. A la entrada del camino, policías municipales, estatales, el ejército, la Procuraduría General de la República. No solo metanfetaminas, sino también 76 costales de ácido tartático, 104 de costales de sosa cáustica en escamas, 8 tambos de 25 kilogramos de aluminio a granel, 13 tambos de 200 litros de líquido translúcido, 10 tambos de 200 litros de acetona, 4 garrafas de 50 litros de ácido clorhídrico, 2 calderas habilitadas y 2 desarmadas y 2 básculas. Todo se encuentra actualmente en poder de la PGR. Marcos Aguilar Vega, presidente municipal de Querétaro, ha informado que solo se ha detenido a una persona por este hecho, lo cual no les corresponde determinar si se le relaciona o no con alguno de los detenidos en las últimas semanas en Querétaro vinculados con el crimen organizado. Todo está ya en poder de la Procuraduría General de la República. Este ha sido un golpe muy importante, sin duda alguna. Desde ahí se están afectando pues a todos los jóvenes de nuestro municipio de Querétaro, y esto pues sin duda abona a la estrategia que ha puesto sobre la mesa el gobernador del estado, y este es un trabajo en coordinación y colaboración con el gobierno federal. El resultado es muy positivo y me parece que poco a poco se irán realizando todo tipo de acciones para confrontar y desmantelar este tipo de circunstancias cuando haya condiciones como la que se presentó en este caso en particular. Alejandro Casto Alfonso o Pascual Sandoval Ortiz, integrante del cártel de los Zetas, es uno de los que fueron aprehendidos en Querétaro en el mes de noviembre, a quien se le dictó auto de formal prisión por los delitos de delincuencia organizada, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como delitos contra la salud con fines de comercialización. Este fue detenido por una denuncia anónima en el estado de Querétaro por elementos de la Secretaría de Marina, quienes encontraron en el interior del automóvil un arma de fuego tipo fusil modelo AK-47, además de 971.9 gramos de cocaína. Días antes, las Procuradurías Generales de Justicia de Querétaro y de Guanajuato confirmaron por separado la captura de Martín Navarro Escutia, de 40 años de edad, alias El Cebollón, presunto cabecilla del cártel Jalisco Nueva Generación en la zona y quien fue detenido en la capital de Querétaro, en la colonia 10 de abril. Previo a ellos, ha habido más detenciones. En San Juan del Río, Querétaro, Adrián Jaimes Vences, el Faraón, líder del grupo delictivo de los Guerreros Unidos. Drew Jaimes Vences, hermano de El Faraón, quien era el líder de la familia michoacana. Héctor Beltrán Leiva, alias El H, líder del cártel de los Beltrán Leiva, detenido en San Miguel de Allende, Guanajuato, aunque tenía una de sus casas en Juriquilla, Querétaro. Y Enrique Quique Plancarte Solís, segundo hombre en importancia del cártel de los Caballeros Templarios, abatido en el municipio de Colón, Querétaro. Para Códice Político, Karen Munguía. Bien, pues ahí está lo que sucedió el viernes pasado. Se descubrió este narcolaboratorio por parte de autoridades municipales que bien dejaron claro que fue un asunto en flagrancia. Hay que recordar que los temas de narcomenudeo o narcotráfico son temas de carácter federal, o el narcomenudeo sí es de carácter estatal, pero bueno, precisamente de nivel estatal, no de nivel municipal, y que no es esta la autoridad que se encarga de investigar estos asuntos, pero que cuando se encuentra algo en flagrancia, entonces sí se actúa y ya posteriormente se le da vista a la autoridad correspondiente. Esto lo ha dejado claro Marcos Aguilar ahí, porque se le preguntó incluso que si esto confirmaba que había crimen organizado en Querétaro. Él refería que, bueno, no es un tema municipal, a las autoridades que les toca decir si hay esto o no es a las estatales y federales. Y bueno, después de esta actuación de la Policía Municipal ya ha venido una serie de reacciones en otros niveles de gobierno, incluyendo también, por supuesto, hoy lunes, el gobernador Francisco Domínguez Servién, que con él platicó Rafa Camacho, a quien le vamos a dar pie para que nos hable de eso, pero también hacer este recorrido histórico de lo que recuerda Rafa, porque no es la primera vez que en Querétaro se desmantela un narcolaboratorio de este tipo. Así es, Víctor, no es la primera vez ni es el más importante, o sea, por mucho está lejos de ser el más importante o el golpe más importante al narcomenudeo aquí en el estado de Querétaro. Es cierto,
que sí es una importante acción la que acaba de ejecutar municipio, que bien siempre hay que aclarar y siempre hay que dejar ahí entrecomillado el que fue circunstancial, el que fue fortuito. No se puede aquí elogiar ni presumir el que fue un trabajo de coordinación, de inteligencia, de estar siguiendo los pasos de quienes estaban detrás de todo esto, ¿no? No fue así, fue un hecho fortuito, pero no por ello pierde mérito. Al final de cuentas, la autoridad municipal actuó como debió hacerlo. Después, como bien lo comentas, Vic, dio aviso a las autoridades, tanto estatales como federales. Tengo entendido que también hubo parte del ejército mexicano en esta situación, por lógicas razones, por este tipo de hecho que se presentó en la delegación capitalina. Pero como bien lo comentabas, hay un desmantelamiento de un importante narcolaboratorio que yo, más que narcolaboratorio, diría que fue una microindustria de narcóticos, porque la realidad es que era de un gran tamaño, había mucha mercancía al interior, muchos químicos al interior de este narcolaboratorio que tenía su bodega, o al menos se le vinculó en su momento de esta manera, acá por la zona del norponiente, por la zona de Avenida de la Luz, Satélite, en este parque industrial que está ubicado en esta zona. Ahí había una gran bodega que también se dio con ella por una denuncia ciudadana, como suele ser, o al menos así da la parte oficial esta situación. Fueron en su momento de grandes golpes, y ahí sí fue por denuncia ciudadana, fue por darle seguimiento o continuidad al tema. Y en este caso, a pesar de que ha iniciado al parecer con el pie derecho la administración, tanto municipal como estatal, tratando de dar con los narcomenudistas, incluso desmantelando algunas narcotienditas en Lomas de Casablanca, también en el norte de la capital se ha dado en el Salitre particularmente, ahora en Santa Rosa Jáuregui. Qué bueno por la autoridad, pero que no nos acostumbremos a escuchar estas noticias, ¿no? Yo sería de los que ojalá solicitaría tanto a las autoridades y a los propios ciudadanos que no hay que acostumbrarnos a escuchar se capturó a un narcomenudista, se desmanteló a una banda de narcomenudistas. Yo creo que la autoridad está bien que nos informe, a diferencia de la administración pasada, sí, que era no pasa nada, el todo viene de fuera, son hechos aislados, y ahora se está agarrando el toro por los cuernos. Pero pues la idea de la ciudadanía, o lo que uno pretende, es que cada vez se escuchen menos estas cosas, pero no porque las dejen de informar, sino porque sucedan menos, con menos frecuencia. Y bueno, creo que la autoridad actuó bien, hay que reconocer esa parte, pero pues que lleguen a fondo, ¿no? Que lleguen a profundidad del hecho, que eso ya no le corresponde al municipio, pero me parece que sí es importante que haya una buena coordinación. Es parte ya la investigación de la Procuraduría General de la República, según dio a conocer Marcos Aguilar, presidente municipal de Querétaro, y coincido contigo, Rafa, es un tema que ojalá se empiece a escuchar menos en el futuro, no porque se oculte, sino porque no suceda. Para esto, evidentemente, me parece que habrá que trabajar en que estos espacios que existen hoy en día pues sean desmantelados y que se cree, digamos, un ambiente en el cual no sea propicio instalar nuevos espacios, ¿no? Habrá que ver, por ejemplo, en esta investigación que nos arroje desde cuándo estaba dispuesto este espacio, si es un tema de hace un par de meses o si es un espacio que tenía ya bastante tiempo ahí colocado, si alguna vez alguna autoridad tuvo algún tipo de aviso por parte de la ciudadanía de lo que ahí estaba sucediendo, en fin, ver si en el pasado se trató este tema como se debía tratar o si se dejó pasar de largo. Pau, ¿tú cómo ves la situación? Bueno, yo de la misma forma que ustedes pienso que es un golpe importante porque de alguna forma las autoridades, ya sea fortuito o no, encontraron y detectaron la presencia de un narcolaboratorio o de una microempresa, como la llama Rafael Camacho, y yo creo que todavía, pero bueno, también me gustaría como resaltar que todavía hacen falta más esfuerzos y más pues muchas batallas que ganar, por así decirlo, pero creo que es importante señalar esto, o sea, y ojalá que en un futuro existan menos casos como este, que nosotros como ciudadanía nos enteremos menos de esto, pero no porque no estemos informados, no porque nos estén como ocultando esto, sino al contrario, sino porque realmente se está actuando para
detener y frenar este problema. Y pues es lo que yo podría decir al respecto. Yo creo que sí es muy rescatable el hecho de que estemos conociendo de estos asuntos, porque es un hecho claro que en la administración pasada no sucedía, o era muy difícil enterarnos de estos temas. Terminaba uno escuchando versiones, investigando, terminaba uno encontrando la información escondida y al final oficialmente se contrastaba la información a los 2-3 días de suceder, y aquí incluso se dio esta circunstancia de que se llevó a los reporteros a este lugar para que pudieran tomar registro, incluso gráfico, de lo que ahí estaba sucediendo, y se hizo el mismo lunes temprano por la mañana. Ahí estuvo Karen Munguía, quien fue nuestra reportera que estuvo en la zona y que pudo constatar más o menos, porque no se dejó entrar hasta el fondo, digamos, del lugar, pero sí se pudo dar cuenta de manera visual de lo que ahí estaba sucediendo. Karen, platícanos qué fue lo que viste. Así es, Vic. El anuncio se dio por la mañana, como ya no lo comenté en el reportaje, pero lo recordamos. Este presunto narcolaboratorio se descubre gracias a un incendio que se registró por la madrugada y fue reportado por los habitantes de esta zona, y pues cuando llegan y detectan de qué se trataba, por la mañana muy temprana hora, alrededor de las 9 de la mañana fue cuando se dio el anuncio de la detención de una persona en este lugar, y lo que parecía ser un narcolaboratorio. Cuando nos trasladamos al lugar, debo admitir que está muy difícil llegar. Si tú no sabes llegar a Pintillo, a esta comunidad en particular, a lo mejor llegar a la comunidad algunos sabrán, pero de ahí todavía hay un camino. Está demasiado escondido esta parte, esta zona. Hay incluso como una tipo barranca antes de ingresar siquiera a donde está la finca llamada El Capricho. Es todo un camino de terracería, a lo mejor me atrevería a decir 1 kilómetro desde la entrada de la comunidad hacia el fondo aproximadamente. Y desgraciadamente cuando nosotros llegamos ya había llegado la Procuraduría General de la República y el lugar ya estaba resguardado por ministeriales, por la Policía Municipal, por la Policía Estatal e incluso el Ejército Mexicano, y ya no nos fue posible ingresar, poder tomar fotografías de cómo se encontraba este lugar. Pero lo poco que podemos saber por gente que pudo ingresar antes de que nosotros llegáramos, y lo poco que hemos visto eran los tambos que fueron hoy anunciados, ¿no? Con materiales para la preparación de este tipo de drogas, y lo principal que se encontró, 475 kilogramos de metanfetaminas, ¿no? Que si bien no podemos decir que es un narcolaboratorio porque todavía no existe el resultado de la investigación que se está realizando, tal pareciera que si no lo es, al final era una bodega donde se estaban guardando todo este tipo de materiales que, como ya comentaba Rafael, hace unos días se anunciaba por parte de la autoridad la detección o el estar eliminando estas narcotienditas que por mucho tiempo se habían anunciado en Lomas de Casablanca, que es uno de los lugares. Recuerdo que el delegado comentaba que era una de las problemáticas que tenían porque se estaba vendiendo droga afuera de las escuelas y sobre todo en el centro histórico. Nadie lo pudiera creer, ¿no? Pero en la calle Ocampo en particular ha habido varias narcotienditas que se han desmantelado y que han sido detectadas a partir de que ingresa esta administración, que estaban desde antes, pero como bien lo hemos dicho siempre, no se ha negado la información y es hasta ahora que sale a relucir todo lo que sucedía aquí en Querétaro. Sí, es muy importante tomar en cuenta y entender que este tipo de problemáticas seguramente no tienen 2 meses en la entidad. Incluso en este espacio, aquí en Códice Informativo, lo platicábamos, lo escribíamos y lo discutíamos mucho desde la administración pasada y desde hace, incluso podría yo decir años, por lo menos un par de años que nosotros hemos tomado el asunto de la seguridad como un tema importante para el estado de Querétaro. Y en definitiva coincido con Rafa que ha habido un cambio en la estrategia. Se nota en el tema por lo menos de comunicación. Esto parece poco, pero considero que sí es un asunto importante porque una de las cosas que más los periodistas, como periodistas, pero también como ciudadanos reclamábamos hace unos meses es que era muy complicado obtener información de este tipo de hechos y ahora, como bien refería Karen, en los temas de las narcotienditas o presuntas narcotienditas ahí en Ocampo, el tema ahora del narcolaboratorio y otros asuntos pues han venido siendo parte de
la agenda común y cotidiana de la información en Querétaro, Rafa? Ahora, A ver, platícanos. algo que se me olvidó comentar es que es muy importante que la delegación en donde fue localizado fue Santa Rosa Jáuregui, una delegación en donde ha habido balaceras, en donde se ha detectado, incluso en algún momento Alex Nieto no está con nosotros, pero ya también él había puesto sobre la mesa el hecho de que en esta zona también estaba habiendo flujo de drogas, sobre todo por las cercanías que hay en particular ya con Santa Rosa Jáuregui y con otros municipios, con otros estados, perdón. Entonces es muy importante resaltar esto, ¿no? Santa Rosa Jáuregui, uno de los lugares donde la incidencia delictiva, a pesar de que digan que no, hay números rojos, hay cifras rojas, y esto sí era admitido por la pasada administración, por el delegado en particular de esta zona que recorría a veces la colonia, en el transcurso de la semana, y aceptaba que había zonas conflictivas y una de ellas era justamente Pintillo. Bueno, Santa Rosa Jáuregui es tan complicado que aún en una administración donde el silencio era la marca registrada de la casa, pues se tenía que aceptar que había un problema, ¿no? Santa Rosa parece un espacio aparte, ¿no, Rafa? Así es, alguna vez incluso hay que traer a colación que hace algunos años incluso Santa Rosa Jáuregui peleaba por ser otro municipio, por ser el municipio 19, que bien tiene más población que varios municipios, sí, tiene más población que San Joaquín, por ejemplo, por decir uno que es el más pequeño. Pero independientemente del crecimiento poblacional que tenga la delegación de Santa Rosa Jáuregui, hay que poner sobre la mesa el hecho de que el narcomenudeo es la colilla de todo el problema. Sí, claro. Al final de cuentas, el narcomenudeo son la gente vulnerable, la gente que justamente ponen como anzuelo en muchas ocasiones, o es la que menos interesa a todo el esquema o la plataforma del narcotráfico. Ellos, sus actividades o dentro del esquema, sus actividades, pues simplemente son la repartición de lo que ya viene arrastrando al usuario final. Sí coincido, esto no es de ahorita, el hecho de que hablábamos justamente al principio de que ya van varios golpes y que son más importantes aún del que se está dando, bueno, te habla de antecedentes de lo que ya viene ocurriendo, y no estamos hablando, porque uno cuando habla de droga ilegal, siempre se remonta a los sembradíos que puede haber en la sierra de Querétaro. Claro. No, estamos hablando de ahora sí que bodegas o narcobodegas instaladas en la zona metropolitana. Estamos hablando de Querétaro, del Marqués, en esos momentos que estamos aquí en la zona conurbada y que podrían ser nuestros propios vecinos, porque así ha ocurrido. Y que implica además, Rafa, te interrumpo un segundo, que obviamente teniendo estos espacios, pues también quienes los patrocinan tendrían que tener seguramente esquemas de seguridad para protegerlos, y eso al final nos pone en peligro a todos, ¿no? Sí, y ahora habrá que analizar también lo que comentaban entre Karen y tú, Víctor, el hecho de que dónde están operando justamente las narcotienditas o los narcomenudistas. Pues en las zonas donde uno no se atrevería a caminar a estas horas, por ejemplo. Sí, que son varias ya. Uno diría, ¿dónde está lo más peligroso de Querétaro? Pues nada más piensa dónde no caminarías a esta hora, y eso es lo más peligroso de Querétaro, ¿no? Las Menchacas, por ejemplo, San Pedrito Peñuelas, Lomas de Casablanca, Santa Rosa Jáuregui, Santa María Magdalena, hablando únicamente del municipio de Querétaro. Bueno, porque en Corregidora también la Negreta y eso. Te vas a Corregidora y hay otras tantas comunidades, te vas al Marqués y hay otras tantas comunidades, ¿no? Pero si queremos saber algún día dónde está lo más peligroso y dónde pueden estar operando ese tipo de delincuentes, pues es donde no nos atreveríamos a caminar. El hecho está de que Lomas de Casablanca, hace unos años, hace unos meses, ya pensábamos y ya estábamos cantando victoria de que dejó de ser la colonia más peligrosa, ¿no? Ya había sido desbancada, que creo que fue un triunfalismo erróneo, que Menchaca ya superó Lomas de Casablanca en delincuencia. No es que mejoró Lomas, es que Menchaca se puso muy feo. Es que empeoró Menchaca, es que empeoró sí. Santa María Magdalena, ¿no? Con lo de las vías del tren. Pero Lomas de Casablanca nunca ha dejado de ser un foco rojo. Ni las reformas, algunas reformas de las que están ahí instaladas, colonias aledañas, tampoco lo han dejado de ser. Entonces, creo que ahí tienen una gran tarea las autoridades municipales, y ojalá que así como ha mostrado disposición Francisco Domínguez al frente de gobierno, pues coadyuve justamente para erradicar e inhibir esta situación.
Bueno, pues vamos a dar el primer corte de estación de este programa para regresar a platicar del tema de la política de 2015 en Querétaro, que estuvo bastante sabrosa. No sin antes reconocer que sí me parece que hay una estrategia diferente en seguridad. Eso ya es pues algo bueno, me parece, porque se pedía, ¿no? Si esta nueva estrategia es mejor que la anterior, creo que el tiempo nos los va a decir. Por lo menos a 2 meses ya se nota que se está haciendo las cosas distintas. Eso era lo que la gente quería, ¿no? No quería una continuidad de lo que se está haciendo en la anterior administración. Vamos a ver qué tan redituable es esta nueva estrategia y que bien, como dice Rafa, que regresemos a ese esquema anterior donde no se escuchaban este tipo de noticias, pero ahora no porque nos la oculten, sino porque dejen de suceder. Vamos a un corte y regresamos para platicar de lo que fueron los primeros 6 meses del año antes de la elección del 7 de junio, cómo veíamos las cosas, cómo estaban las cosas en Querétaro. Tenemos una propensión nosotros, las personas, de quedarnos siempre con la última imagen, ¿no? de toda historia. Seguramente nos vamos a quedar con la imagen de diciembre, pero en enero, febrero, marzo, por ahí, era muy distinto todo aquí en Querétaro. Vamos a hablar de eso al regreso. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Santuario de la Virgen del Pueblito. El santuario, ubicado en el municipio de Corregidora, fue construido a instancias del benefactor Pedro Urtiaga a finales de 1745. Desde entonces, el recinto alberga la imagen de la Santísima Virgen María en el misterio de su concepción inmaculada, misma que fue labrada a mano en madera por el fraile franciscano Sebastián de Gallegos en 1632. Durante la Guerra de Reforma, el retablo barroco, junto con otras piezas de arte sacro, fue robado de la iglesia para ser posteriormente reemplazado por uno de estilo neoclásico. Hoy en día, el santuario es uno de los mayores destinos de peregrinaje católico en la zona. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en Códice Político para seguir platicando de lo que nos ocupa este lunes 14 de diciembre, ya a escasos 15 días de que se acabe este 2015, que para nosotros como periodistas fue un año bastante movido. Hay que decirles que cuando hay elecciones para nosotros es como si hubiera 3 años condensados en uno. Y a esas alturas ya se resiente el trajín. Ya ahorita ya necesitamos unas ya vacacioncitas. Ay, por favor, pasar ya. El 24 mínimo ahí tranquilito sin que pase nada. Pero luego quién sabe, porque ya sabe usted que la noticia no para y de repente algo sucede el 24 de la noche y ahí tenemos que mandar a Rafa a cubrir. Por eso que no tomen, por eso que tomen con precaución. Para que no nos hagan salir a chambear. Estamos de vacaciones, no sea parte y no de la estadística. Ya saben cómo es esto. Bueno, pues así fue el 2015, imagínense cómo andamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué estamos así? Pues es lo que vamos a hablar ahora. Pau, tú no estabas con nosotros cuando arrancó este año y creo que tu visión puede ser muy interesante, ¿no? Porque acá nosotros, pues obviamente por la agenda mediática y la agenda que tenemos en Códice Informativo, pues seguramente todos pensamos muy de manera homogénea. ¿Tú cómo viste el año, arrancando el año 2015, pero toda esa primera mitad antes de la elección del 7 de junio? Antes de la elección del 7 de junio. Platícanos. Bueno, yo creo que algo que que a mí me parece muy importante es justamente como ese brinco. Yo sí veo como una marca en estos 12 meses que lo rompen completamente, que los diferencian mucho uno del otro, ¿no? Estábamos hablando
hace unos minutos en el tema de seguridad. Ahora, bueno, en un cambio de estrategia. Yo creo que así como hay un cambio en el tema de seguridad, hay cambios en otros aspectos. Por ejemplo, en el aspecto económico, y esto lo digo desde mi muy particular punto de vista, yo creo que el primer año, a mí como ciudadana, por así decirlo, me parecía un año que pues sí tenía como pintas complicadas, que tenía una pinta complicada, pero yo veo y creo que temo un poco más, incluso el siguiente año. O sea, en materia económica, en el 2016. O sea, en materia económica, creo que en la primera parte del 2015 había algunos problemas financieros y no había mucho dinero, pero creo que ese estado como de decadencia económica se ha ido incrementando a través de lo que va pasando el tiempo. No sé cómo lo vean los demás, pero este es desde mi muy particular punto de vista. Y veo que ha ido como disminuyendo tanto en términos económicos Querétaro, por así decirlo, que el siguiente año yo creo que será un poquito más complicado. Sí, en definitiva, las cosas en materia económica se han venido complicando, no solo para Querétaro, sino para todo el país. Eso hace que Querétaro obviamente sea absorbido por esa dinámica y 2016 va a ser un año muy diferente. Rafa, que ha cubierto ya durante varios años la fuente del Ejecutivo Estatal, podrá platicarnos de cómo año con año, por ejemplo en el gobierno de José Calzada, hablábamos de incrementos presupuestales, de bonanza económica, había dinero para todos, a todo el mundo le alcanzaba para más. Me refiero a la administración pública al menos. Y ahora hacia 2016 va a ser un tanto diferente. ¿Cómo arrancó el año en ese sentido? Creo que Pau hace una buena comparación entre lo que era el tema de la seguridad, que ya se estaba poniendo muy complicado, aunque no había un reconocimiento oficial, pero al contrario, en materia económica, pues arrancó muy bien, ¿no? Por lo menos con mucho más optimismo de lo que ahorita se está planeando o pretendiendo hacia el 2016. Y pareciera que a final de año como que cambiaron las cosas, ¿no? El esquema y la estrategia de seguridad ha variado, nos genera un tanto de mayor optimismo precisamente por ese cambio de estrategia, pero en el aspecto económico como que ahora con el aumento de impuestos y este tipo de cosas como que no se ve tan bien. ¿Cómo arrancó en ese sentido el 2015? Bueno, pues el 2015 al inicio pues, era de corbata roja y ahora es de corbata azul. Creo que es el primer cambio más evidente que ha tenido el año político. Porque, para empezando por ahí, ¿no? Es lo que uno de primera vista puede darse cuenta. En cuestión económica sí, era muy optimista el inicio de este año, un crecimiento económico por arriba, incluso decían que del 4.5%. Sin embargo, sabemos que no se va a alcanzar esa meta seguramente tan positiva o tan optimista que se tenía al inicio del año, y por ende, bueno, pues esto trae como consecuencia que el 2016 económicamente hablando sea difícil, sea complicado, y si a eso le agregamos que dejaron algunos baches económicos las anteriores administraciones, porque pues uno puede decir, sí, es que en el anterior gobierno sí les alcanzaba para todos, pues sí les alcanzaba para todo, pero ya nos dimos cuenta que les alcanzaba para todo porque se gastaban más de lo que tenían. También entonces hay situaciones que eran diferentes, pero porque sabían que era un año de transición. ¿Cuál era la apuesta del PRI? Pues que quedara el PRI, y si queda el PRI no van a salir esos baches, económicos ni esos problemas financieros. ¿No? Ahí negociamos y mira, tú di que todo está bien, vas a salir al paso, al fin que el gobierno federal también es priista y nos van a echar la mano. Entonces, creo que esa era la situación. Y si queda el PAN, como ocurrió, pues ni modo, ¿no? O sea, pues ahí que se barajen esta cartita a ver si le sale bien. Entonces, eso fue lo que finalmente ocurrió. También hay que decir que el primer semestre se tiene que dividir en dos partes. La administración pública terminó en marzo. Realmente los gobiernos, tanto estatal como municipal, terminaron sus funciones en marzo. Una, porque ninguno de los dos terminó,
su trienio y sexenio respectivamente. Loyola se quiso lanzar a la gubernatura, por lo tanto no terminó su trienio, y Calzada, cuando todo siempre él se negaba, que no había ningún tipo de oferta para que saliera a brillar en el gobierno federal, pues él dice, no, yo incluso lo reiteró un par de veces por lo menos, que él iba a terminar su sexenio, que él iba a seguir trabajando por los queretanos, por y para los queretanos, y al final de cuentas no fue así. Entonces realmente las administraciones públicas terminaron en marzo. Una vez que arrancan las campañas, Loyola y Calzada prácticamente se despidieron. Entonces eso te da un margen de 3 meses, realmente 3 meses de administración pública fue lo que se vivió, y después el trajín de las campañas políticas, ¿no? Unas campañas que tuvieron de todo, la verdad es que muy empañadas por la guerra sucia, por las descalificaciones. La democracia al final de cuentas aparentemente fue respetada, porque así se vio, y de ser un color rojo predominante en el estado se convirtió en color azul, pero bueno, eso finalmente corresponde a la segunda parte del año. Exacto. En la primera parte creo que eso es como yo lo resumiría. 3 meses de administración pública en donde simplemente se dedicaron a despedirse ambos personajes políticos, hablando de los más mediáticos, ¿no? Porque evidentemente eso ocurrió en los 18 municipios, pero hablando de la capital y del estado, los dos personajes simplemente administraron el estado durante los primeros 3 meses, después se dedicaron a las campañas, donde por cierto, aunque los lineamientos electorales lo marcan, a Calzada se le vio muy activo también en campañas electorales, haciendo un par de apariciones en la campaña de Loyola. Con gorrita roja y todo. En domingo, ¿no? Que ese era el escudo. Fue en fin de semana, no pasa nada. Yo puedo hacer de mi vida social lo que yo quiera hacer, ¿no? De mi vida pública puedo hacer lo que yo quiera, pero pues, se olvidaba que pues las camionetas en las que se trasladaba pues eran pagadas con recursos públicos, ¿no? Y los guaruras y el equipo que está atrás de él, que ¿por qué no iba solo? No iba solo, o sea, si él fuera solo de shortcito y gorra, pues órale, ¿no? Llegas en tu bici y no pasa nada. En Crocs. Pero no era así. Entonces, no llegó en Crocs. La tendencia política, o sea, creo que terminó predominando en los primeros 6 meses, todo se abocó a querer que repitiera el PRI y al final pues no le salieron las cosas. Probablemente Karen tuvo mucho que ver eso, ¿no? Esta tendencia natural y casi espontánea, como dice por ahí una canción de Bunbury, que del PRI gobierno de apoyar al PRI partido para poder llegar a la gubernatura nuevamente. Y al final no le sirvió, ¿no? Políticamente esa segunda parte del primer semestre de 2015 la viviste de cerca en las campañas. ¿Qué tal la pasaste? Ay, bien pesado, oye. Sí, hombre. Okay. Pues sí, mira, yo tenía un poco, pero ya Rafa me robó esta idea, ¿no? De lo que fue antes de, porque agregando un poquito a lo que decía Rafa, en la historia de Querétaro, tengo yo entendido, antes de las campañas no había habido 3 alcaldes tan solo en el municipio de Querétaro en el último año de gobierno. Sí. Se fue Loyola en febrero para contender. Llegó Luis Ceballos, que tuvo que salir por motivos de salud, y los últimos días estuvo Rafael Rodríguez Tolentino. De hecho son 4 en 2015, tomando en cuenta a Marcos Aguilar. Ah, bueno. Roberto. Sí, claro. Ya el otro. Sí. No me confundas, dije que me faltó uno, oye. Pues Marcos es alcalde. Bueno, pero no es el periodo antes de campañas. Adelante. Así es. Entonces, pero sí, después de campaña, como bien lo comentan, ¿no? De alguna forma creo que impactaron varios temas para las decisiones que también tomó la gente y para poder ir a emitir su voto. Loyola, José Calzada, para empezar, fue una crítica muy fuerte el hecho de que como gobernador del estado estuviera apoyando a determinado candidato, en este caso Roberto Loyola. También estuvo con Manuel Pozo en algunos eventos y bueno, de alguna forma el hecho del transporte público, las modificaciones que se hicieron en los últimos años, el haber incluso también incrementado la tarifa y demás, han sido varias cosas que han afectado de sobremanera el rumbo que tomó ahora Querétaro de haber pasado de rojo a azul en su mayoría de los municipios, porque son muy pocos los municipios que está gobernando actualmente el PRI, que es ahora oposición, y
Y bueno, ya se me fue el avión un poco, perdón. ¿Qué pasó, Karen? Es que, perdón. Ahora bueno, sí ya me la regué, pero sí, ¿no? Lo que comentábamos un poquito de esto, ¿no? De los cambios, yo creo que lo que más impactó fue principalmente esto y el incremento también de los delitos. En materia de seguridad, el no aceptar, el no asumir lo que estaba sucediendo, a pesar de que la gente se estaba dando cuenta de las cosas, varios robos, la gente pedían tranquilidad, era algo... Recuerdo mucho de Roberto Loyola, la gente le pedía que se mantuviera tranquilo, pero pues cuando te están asaltando, cuando te están robando, cuando has sufrido varios delitos, la gente no puede estar tranquilo y la gente más que palabras quiere acciones. Y eso es algo de lo que se pidió y se exigió demasiado durante las campañas. Fueron 2 meses de campañas en los que la gente pedía a gritos dejar las palabras y comenzar a realizar acciones. Y creo que fue algo que no se realizó de manera correcta, sobre todo en los temas, Pau, el asunto de seguridad y el tema del transporte público no se atendieron en la administración pasada de la manera en que uno hubiera querido. Creo que el tema de seguridad definitiva y totalmente sí se dejó a la ahí se va. El tema del transporte público se intentó atender de manera incorrecta y no se trajo buenos resultados, ¿no? Creo que son los dos temas que le terminaron costando al PRI el gobierno del estado de Querétaro, la mayoría en el Congreso, la mayoría de los municipios, seguridad y transporte público, que contrastaban mucho, por ejemplo, con esa famosa imagen que bien comenta Rafa, de el gobernador José Calzada ahí en San Pedro Mártir, ya me acordé, yo estaba ahí, San Pedro Mártir, justo delante de un ring de lucha libre con la gorra de Roberto Loyola vestida en su cabeza. ¿Y era correcto? Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que todos los gobernadores, eso la mayoría de los gobernadores lo terminan haciendo. Lo que sí creo es que, como dice Rafa, si dices que lo haces en domingo, pero al final del día vas con todo el séquito de gobierno, vas con todo el porte de ser gobernador, te sientas hasta enfrente y eres el invitado especial y todo, pues creo que... Incluso opacando a su candidato. Bueno, eso es un tema que se lo agradecerá al PAN y no será un perjuicio para ellos, ¿no? Creo que cuando un gobernador en turno no es capaz de hacerse un lado y dejar que brille el candidato, pues ahí tenemos un problema. José Calzada es un tipo muy, muy popular en Querétaro. Estoy seguro que si se vuelve a lanzar, si se hubiera lanzado a él otra vez, si hubiera reelección, hubiera ganado. Tiene muy buena idea por parte de los ciudadanos queretanos. Sin embargo, una cosa es José Calzada y otra cosa muy distinta es el PRI o Roberto Loyola o Manuel Pozo. No lo dejó brillar, creo yo. Ese fue el error de José Calzada, el haberse metido a esa campaña que quien necesitaba resaltar era otra persona y creo que fue la que menos resaltó en eventos de este tipo. Y dejó de gobernar, ¿no, Pau? Sí, a mí se me olvidó mencionar algo, otro de los cambios muy importantes y creo que se nos ha pasado a todos. Y es el tema de paridad de género. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en la legislatura pasada solamente había 2 diputadas en la legislatura local y si mal no recuerdo era Beatriz Marmolejo del PAN y Consolación González Loyola. No, era Eunice Arias. Consolación era de otra legislatura. Era de otra, sí. Las dos, tanto Beatriz Eunice como Eunice. Eunice eran las únicas 2 plurinominales, por cierto. Es decir, además, y ahora hay un cambio radical en ese tema. En primer lugar, en las elecciones. Hay una historia también que se tuvo que impugnar para que fuera posible, al momento de seleccionar a los diputados, que fuera posible incrementar la participación de las mujeres. Y creo que en esta legislatura hay presencia de una cantidad mayor de mujeres, de diferentes partidos políticos. Sí, en definitiva, eso fue un cambio muy importante, y no solo en el Congreso, sino también en el tema de las alcaldías. La mayoría, de hecho, hoy en día la tienen mujeres, cuando en la pasada, de 18 presidencias municipales, tan solo 2 eran ocupadas por mujeres. Y creo que al final del día eso dio un vuelco importante al resultado, porque hubo muchos cambios de candidatos con las campañas ya arrancadas. Los partidos tuvieron muchos problemas para adaptarse a estos asuntos que determinó en primera instancia el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y que luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo que revisar
con la esperanza de los partidos políticos de que la echaran para atrás, y ¿qué crees? Que se la pusieron todavía más difícil. Si no hubieran impugnado, no hubiera estado tan mal para ellos. Al final de cuentas sí hubo un cambio importante, y además creo que tuvo una afectación interesante en el resultado electoral del 7 de junio. Vamos a hablar de eso al regreso de este corte, el último antes de cerrar este programa con el bloque que ya nos abocaremos de lleno en la elección y un poquito también en lo que ha sido este segundo semestre, y por último alguito de lo que esperamos que sea el 2016. Vamos, pero regresamos. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Querétaro, conócelo y apasionate. Ranas y Toluquilla en San Joaquín. Ubicado al principio de la Sierra Gorda de Querétaro y a 3 kilómetros del antiguo centro minero de San Joaquín, se encuentra el sitio arqueológico conocido como Ranas. Las antiguas ciudades de las Ranas y Toluquilla fueron un importante centro religioso, político y económico ocupado por los chichimecas desde el siglo XVI hasta la colonización española. Hoy en día, Ranas es un mirador arqueológico que se encuentra a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Está conformado por 3 juegos de pelota alineados sobre un eje central y estructuras ceremoniales circulares. En Querétaro FM sentimos pasión por nuestro estado. Códice Político, un programa que decodifica la política queretana. Códice Político. Estamos de regreso aquí en Códice Político para platicar en este último bloque de lo que fue la elección del 7 de junio, cómo todo esto, por supuesto, va a tener un efecto dominó en el futuro de Querétaro, hoy ya con algunos cambios importantes, pero sobre todo tendrán que pasar algunos años para que entremos en razón de lo que significó ese 7 de junio para Querétaro, ¿no? En los cambios que eso implica, porque si hubiese ganado Roberto Loyola, si hubiese ganado Manuel Pozo, pues estarían tomando decisiones distintas, no mejores o peores, pero sí distintas, y el planteamiento del Querétaro de los próximos años sería diferente al planteamiento que hoy nos están empezando a mostrar las nuevas administraciones. Aún es pronto para entender qué tan radical puede ser esa diferencia, pero con el tiempo lo vamos a empezar a ver. Y Paulina ponía una idea muy clara antes de irnos a este corte, a este último corte, y era el tema de la paridad de género. Nunca fue tan importante el tema de la paridad de género en la historia electoral de Querétaro como en este 2015, en donde hubo cambios importantes en las candidaturas que estaban ya definidas, por lo menos en las presidencias municipales. Hubo revuelos en los partidos políticos, a nivel interno en los partidos políticos, para cambiar las decisiones que ya se habían planchado y que ya se habían tomado, y esto seguramente tuvo pues un efecto dominó en los partidos y en la simpatía que estos pudiesen haber tenido con la ciudadanía, porque de diferente con un candidato que probablemente ya conocían, con quien ya estaban familiarizados, y luego tener que familiarizarse en unos pocos días con una persona que en su vida habían tenido contacto. Paulina, viviste de cerca el tema de género, ¿no? Bueno, es que fue algo que se me olvidó mencionar, y además otra de las cosas que yo creo que es importante resaltar en este tema es que a la par que se empezó a impulsar que las mujeres entraran a la vida política, también esto provocó algunas problemáticas, y es el caso de las Juanitas, que muchas veces se acusaba que los candidatos que tuvieron que quitarse para dejar entrar a la mujer metieron a sus hermanas, a sus esposas o algún familiar para que ocupara esos cargos políticos, y pues claro, esto dio pie a que la oposición de esos partidos empezara pues a criticarlos y a criticar esa estrategia, ya que eran personas que no estaban capacitadas para el puesto, y
y esto suscitó a muchísimas controversias políticas. Claro, al interior de los partidos esto significó un verdadero terremoto, y esto no fue bueno para los partidos, sí fue bueno para los ciudadanos, porque se empezó a abrir esta posibilidad de que las mujeres entren de manera llena en la vida política, que hayan mujeres ya en los cargos de representación y de toma de decisiones, aunque el tema de, no las Juanitas como tal, porque las Juanitas son estas que ganan, pero luego renuncian para que entre el hombre, pero hoy no renuncian, pero sí están las hermanas, siguen estando las esposas, siguen estando las hijas de los que eran candidatos. Eso será algo que seguramente tendrá que trabajarse hacia el futuro. Pero así como la paridad de género fue de suma importancia en la elección, también lo fue el tema de la transparencia, ¿no, Rafa? El asunto del 3 de 3, que de los 60 días de campaña por lo menos se llevó 30 como el asunto principal, y que le costó hierros importantes, me parece, sobre todo a los dos, pero sobre todo a Roberto Loyola, por el famoso tema de sus más de 20 propiedades, 33. Las 33 propiedades que junto con su esposa posee y que no había, digamos, hecho público, aunque estaba en el registro público. Ese fue su defensa ante el asunto, pero sobre todo esta negatividad que tenía hacia el hecho de presentar su declaración 3 de 3 y estos excusas, las excusas del que era notario público y que de hecho era algo que iba en contra de del secreto profesional que debía tener con sus clientes. Creo que esto le valió al señor Roberto Loyola muy muy en contra en esa elección. Rafa, cerca estuviste de ambos candidatos, y la transparencia en definitiva fue tema. Yo soy de los que cree que la campaña política la definió la inseguridad y el transporte público. Siento que son los dos factores que inclinaron en definitiva la balanza hacia quien hoy gobierna, tanto Estado como municipio. Sin embargo, creo que la estrategia política más visible, más ocupada y que terminó también siendo factor en la campaña es el 3 de 3. Una estrategia política que impusieron los panistas, particularmente Francisco Domínguez, que bien, también bien hay que darle su lugar a este antecedente que tiene Marcos Aguilar, que él pues fue quien puso en agenda política en el Congreso de la Unión el hecho de la transparencia, ¿no? De ahí se cuelgan, de alguna manera, los panistas empiezan a poner el ejemplo, a predicar con el ejemplo de demostrar que ellos querían ser transparentes y hacer del conocimiento público sus pertenencias, ¿no? Sus propiedades. Retan de alguna manera al candidato tricolor y ahí estuvo la perdición, ¿no? Si de por sí traía una losa muy pesada, una cruz muy pesada que le había dejado calzada en el tema de inseguridad, particularmente en los últimos 2 años, y del transporte público también en los últimos 2 años, que fue cuando arranca Red Q, pues ya venía cargando esa cruz Loyola. Y ahora el 3 de 3, que Loyola, por más que le quería dar vueltas, no se lo podía sacar porque los ciudadanos se engancharon. O sea, no solamente fue una estrategia panista, había ocasiones que ya ni siquiera Francisco Domínguez tocaba el tema, pero y por más que quería darle carpetazo final a Loyola, no podía dárselo porque los ciudadanos le exigían: muéstrame tu 3 de 3, ya lo hizo tu opositor, ahora hazlo tú, ¿a qué le temes? Y cuando sale ese 3 de 3, pues se le vino una bola de nieve encima, ¿no? El decir tengo 33 propiedades, híjole, pues tomándolo con sentido del humor, pues seguramente guardó todos los memes que salieron a colación de sus 33 Esperemos propiedades. Pero si es que lo tomó con humor. Si no lo tomó con humor, sabrá que eso fue lo que fue el último clavo al ataúd, hablando pues evidentemente en términos políticos y del presente, en ese entonces del presente. Y bueno, pues yo creo que esos 3 factores, inseguridad, transporte y 3 de 3, fue lo que determinó e inclinó la balanza en la elección para que hoy tengamos un estado azul. Porque todo se revirtió, no solamente eso aplicó en la gubernatura o en la capital. Hoy vemos y tenemos, me parece son 12 municipios azules los que están siendo gobernados por panistas y el Poder Ejecutivo.
Y hubo un cambio ahí, no hubo una rotación. En la pasada administración era el municipio tricolor, hablando de la zona metropolitana, y Huimilpan, el Marqués y Corregidora panistas o azules. Hoy nada más se cambian de posición. El Marqués es tricolor y el resto son azules. Así que un difícil panorama el que enfrentaron los priistas por el entorno, por el contexto, a pesar de que sí hizo buenas cosas Calzada. Tampoco se trata de echarle nada más por hacerlo, pues simplemente por deporte. No es así. Creo que hay muchas cosas que hizo bien Calzada. Sin embargo, su cierre de administración fue muy notable, la incidencia delictiva, la alza, y el transporte público, que además se cruzó con que en ese tiempo justo ya había terminado la elección, pero también se viene el paquete que le dejó a esta administración, ¿no? Que es parte del segundo semestre, el incremento a la tarifa del transporte público, ¿no? Creo que también siente un precedente, y ahí queda enmarcado esa fecha en donde a unos cuantos días de que Francisco Domínguez tomara posesión, le dejan este paquetito, ¿no? Se va de 6 a 8 pesos, de 6.50 a 8 pesos o a 8.50 si no eres contribuyente o usuario preferencial en este caso. Así que, pues sí hubo varios actos que ocurrieron por lo menos de junio a septiembre. Ya de octubre para acá, pues sabemos que la historia ha tratado de ser diferente. Con esto no quiere decir que sea mejor. Es muy importante decir eso. O sea, no estamos diciendo que han mejorado las cosas en Querétaro. Están operando de manera diferente. El discurso y la estrategia es diferente. El modo de llevar la política o de hacer política es diferente. Los protocolos incluso son diferentes. No sabemos si mejores. Yo creo que eso cada uno en su hogar deberá estarlo evaluando, y hay que darle también tiempo, ¿no? Tampoco se vale que a 3 meses de haber arrancado la administración estemos comparando una con otra cosa, ¿no? Hay que darle tiempo. Todavía ni siquiera dinero hay en las arcas estatales y municipales como para evaluar si están funcionando o no los programas. Pues los programas ni siquiera arrancan. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social va a arrancar hasta enero. En esos primeros 3 meses, en los primeros 100 días, no hay Secretaría de Desarrollo Social en el Estado, que antes era Soluciones, justamente porque no hay dinero. Entonces, habrá que darle tiempo al tiempo. Me parece que el primer semestre del 2016 será fundamental para empezar a ver ya resultados, ya no primeras acciones, resultados, y uno de esos sabe perfectamente Francisco Domínguez, que es lo que le dejaron, la inseguridad y la mejora en el transporte público. Karen, aquí el tema ya se torna azul, después de platicar de cómo estuvo la elección, después de platicar del tema paridad, después del tema de transparencia. Pues se vino más bien ya el cambio de gobierno a partir del 1 de octubre, y se ha dado a conocer una serie de cosas que han complicado un poquito el ambiente político en Querétaro. Temas de cómo se dejó económicamente la administración pública, que al final resulta que no estaban tan bien las cosas como nos la plantearon en la anterior administración, y que esto ha complicado, como bien dice Rafa, que arranquen los gobiernos con fuerza, porque pues sin dinero sí está como complicado. Y también el asunto de seguridad y el transporte público, que sigue estando ahí. Lo que cambió es a quién vamos a señalar ahora, ¿no? A partir del 1 de octubre dejamos de señalar ya no era Pepe Calzada, pero era el señor Jorge López Portillo. Dejamos de señalarlo a él, y ahora se señala a Francisco Domínguez como responsable de estos temas. En transporte público no se ha visto mucho, en seguridad sí se ha visto un cambio de estrategia, por lo menos, y esto creo que ayuda. Ya para casi finalizar, porque nos están corriendo, ese Eliud ya nos está corriendo. ¿Cómo resumes así muy concretamente estos últimos 3 meses y lo que esperas para el próximo año? Yo me sumo a lo que dice y reitero lo que dice Rafael. Ahorita no hay muchas acciones, y lo poco que podemos ver es porque son en particular entregas de obra, y lo que se está haciendo actualmente son obras que ya venían de la pasada administración y que se están terminando de concluir o que están comenzando por los tiempos y por la ejecución de los recursos y los tiempos que se otorgan por parte de la Federación, porque en su mayoría las obras que se están entregando y ejecutando tienen que ver con esto, con recursos que estaban ya etiquetados para determinadas cosas. E incluso el gobierno estatal
hace ya unos días se anunciaba que estaba a punto de perder una calificación en materia financiera, si no me recuerdo era Standard & Poor's, quien daba esta calificación y que estaban en riesgos por esta situación financiera que tenía el gobierno estatal. Me sumo al hecho de que a partir de enero comienzan las acciones, porque tanto para el gobierno estatal como para los 18 municipios de Querétaro es lo mismo. Actualmente no hay recurso. A partir del 2016 se va a empezar a recibir y a comenzar a ejecutar y desarrollar todas estas obras que se prometieron y que están planeadas en su mayoría dentro del Plan Municipal de Desarrollo de cada uno de los municipios y el Plan Estatal, que también se está diseñando y que entiendo tiene 90 días para preparar el plazo. En teoría sería el último día de este año. Solo esperar a que, como bien dice Rafa, en los primeros 6 meses comiencen los resultados, porque no se puede comparar las actuales administraciones a 2 meses, prácticamente ya poquito más de 2 meses que iniciaron, con lo que había anteriormente un trabajo ya de 3 años. Entonces hay que esperar, necesitamos todavía darles ese voto de confianza, esa duda de ver cuáles serán las acciones y cuál será el trabajo que estarán realizando cada uno de los 18 alcaldes y el gobernador del estado. Sí, creo que es importante tener en cuenta esto. No es por ser laxos como analistas o como periodistas de pensar que es importante darles tiempo a las administraciones, es porque me parece o nos parece que es lo correcto, ¿no? Salir a criticar y a golpetear nada más porque en realidad en esos primeros meses no se ha visto mucho, pues probablemente no sea la mejor idea, porque si es necesario tiempo para ver cambios, sobre todo uno quiere ver un transporte público diferente, pues tiene uno que esperar a que se pueda hacer la infraestructura, que se pueda cambiar el esquema en el que está actualmente, ¿no? Y en materia de seguridad, pues con mucha más razón. Coincido con ustedes, habrá que esperar a los primeros meses de 2016 para tener un mejor diagnóstico de lo que va a suceder. Nos vamos antes, Rafa y Pau nos van a comentar qué esperan para 2016. Rafael. Bueno, pues yo espero que las cosas mejoren. Creo que como ciudadano antes que como periodista, yo espero por mi familia antes que nada y por uno mismo que la inseguridad baje sus decibeles, la incidencia delictiva ya por fin se ponga un alto, se estanque en donde está y vaya a la baja. Por consiguiente, espero que así como se ha manejado los actuales actores políticos pretendiendo ser transparentes, bueno, pues que se ve reflejado en sus acciones, no nada más en discursos, no nada más en anuncios, sino que realmente se ve reflejado con sus acciones, que serán transparentes e incorruptibles, como dicen, serán no tantos anuncios, no tantas promesas, sino más acciones. Creo que ya eso es lo que les hizo ganar el voto el 7 de junio. Y bueno, es difícil analizar, y eso yo también quería acotar, es difícil analizar 347 días en una hora, ¿no? O sea, o en menos de una hora. Es muy complicado, creo que hay muchas aristas que nos faltaron por tocar en esta mesa de análisis, pero bueno, yo creo que todos esperamos que la seguridad mejore, sobre todo en aquellas colonias o zonas conflictivas, ¿no? Porque si uno va al centro histórico seguramente no habrá mucho de qué quejarse más que de los cristalazos, ¿no? Que aparentemente van a la baja ya, y es lo que pediría. El transporte público ojalá sea mucho más eficiente. Y bueno, pues un deseo a todas las familias, aprovechando ya que es el último programa de de Códice Político, pues que tengan un excelente inicio de año en lo personal, en lo laboral, pero sobre todo en la salud. Yo creo que yo soy de los que cree que mientras haya salud todo es posible, todo lo podemos alcanzar habiendo salud, así que mis mejores deseos, y ojalá que los políticos también nos traigan algo de que lo que le hayan dejado los Reyes Magos en su casa. Ojalá que algo nos alcance a nosotros. Pau, ¿cómo ves 2016? Bueno, pues yo creo que es más que obvio que también espero que el siguiente año mejore, sobre todo en materia económica y en materia de seguridad. Yo creo que ahí todavía se tienen que hacer algunos esfuerzos para que el siguiente año no esté tan difícil. Y también el transporte público, no puedo evitar. La movilidad en general, ¿no? Sí, pero bueno, yo creo que en este sentido es importante señalar que
estoy totalmente de acuerdo con ustedes, no se puede todavía criticar o no se puede hablar todavía con hechos concretos acerca de una nueva administración, pero yo creo que sí la nueva administración tiene una responsabilidad muy grande con los ciudadanos, porque justamente en los primeros meses y en el primer año en general, las acciones que realice es una parte fundamental de la imagen con la que se van a quedar los ciudadanos. Y yo creo que tiene una responsabilidad muy grande en los temas que acabamos de señalar, como seguridad, como materia económica y también como transporte público, como movilidad, porque el mejorar esas problemáticas que ahorita nos causan mucho conflicto como ciudadanía, el mejorar ese tipo de esos temas va a crear la imagen de la administración para la población queretana en general. Pues sí, es muy importante que se trabajen estos temas. Fueron los que definieron la elección y son los que van a definir también el futuro social de Querétaro, ¿no? Son temas además muy importantes. Karen. Solo quiero sumarme a la petición, a la felicitación de Rafa y agradecerle a toda la gente que nos escuchó que nos ha estado escuchando desde que inició Códice Político. Este proyecto a nosotros nos entusiasma demasiado. Hoy es el último del año, no el último de Códice, pero muchísimas gracias por siempre escucharnos, por estar aquí todos los lunes de 8 a 9. Gracias, Eliud, gracias, Iván, por todo el apoyo que nos brindaron y felicidades a todos. A nombre de todo el equipo de Códice Informativo, muchísimas gracias. Corremos porque esos dos señores que acaba de mencionar Karen son los que nos están apurando. Siempre. Pero les agradecemos mucho a ellos, por supuesto, que nos apoyen técnicamente para sacar este programa adelante. Esta historia de Códice Político arrancó precisamente en este 2015 y en 2016 se va a repotenciar, así como todo Códice Informativo. Vamos a traerles muchas sorpresas el próximo año, ya las irán viendo poco a poco. Le agradecemos mucho a todos quienes de manera muy fiel y leal están siempre en nuestras páginas, leyendo nuestras notas, consumiendo la información que con mucho gusto preparamos día a día y también siguiéndonos en esta aventura ahora en radio por internet. Hoy en día hay que ser multimedia y eso es lo que nosotros pretendemos, estar en todos lados y de varias formas, y en 2016 esto va para adelante. Le agradecemos mucho la compañía de hoy, la de todo el año, y le hacemos ese atento llamado y esa petición para que esté con nosotros el próximo año como siempre y durante mucho tiempo. Yo soy Víctor Pernalete, le agradezco mucho su escucha y su amable atención y nos escuchamos en 2016. Códice Político. Las claves del lenguaje político reveladas por el staff de Códice Informativo.